contacto con Gustavo Correa, secretario gremial del sindicato. ¿Qué tal, Gustavo? Te saluda Silvio Barroso, buen día. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, contanos un poquito, ¿qué pasó el lunes, Gustavo? Bueno, tuvimos la convocatoria, como bien decías vos, en la introducción, el gobierno nos convocó, adelantó la paritaria, digamos, que es algo que nosotros veníamos planteando, que era necesario empezar a discutir antes, nos convocó. Lo que no sabemos es el por qué llevan el monto que llevan de la propuesta. Nos ofrecieron el 1,2% para el mes de julio, y ahí en adelante, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todo con el 1,2%. Claramente hay digamos, ahí para nosotros la consulta que le hacíamos al gobierno es desde dónde toman un aumento de esas características, cómo hacen para ofrecer un número que vaya a saber cómo logran construirlo. Bueno, frente a esto nosotros le hicimos 3 planteos. Lo primero que le pedimos es, nosotros le presentamos una nota cuando percibimos los haberes de mayo sobre el incumplimiento del acta paritaria del 8 de mayo, sí, que era el pago del arraigo a los docentes de escuelas de creación, a los docentes de escuelas fusionadas, a los docentes de RT, a los docentes en disponibilidad, a los docentes mate y a los docentes de artículo 61. Ese fue el primer planteo que hicimos. El segundo planteo es: la propuesta cualquier propuesta que traigan, tiene que contemplar recuperar la pérdida que tuvimos en el primer cuatrimestre. Nosotros hemos perdido más de 2 puntos en el primer cuatrimestre, porque la inflación ha superado a los aumentos salariales, y lo que decimos es: no queremos ser la variable de ajuste. Nuestro objetivo es tratar de dejar de perder respecto a la inflación para empezar a darnos una tarea de recuperar. Y el tercer punto es: nosotros tenemos una demanda clara y tiene argumentos prácticos, ¿no? Digamos, necesitamos resolver la situación de los celadores y de los docentes en general, digamos, incluido la jerarquía, que son sectores que han quedado por fuera de esto que es el ítem arraigo, que no están contemplados en los aumentos del resto de los trabajadores, y ya no solamente el resto de los trabajadores de la educación, sino el resto de las políticas que ha tenido el gobierno con los distintos sectores. Así que son como 3 ejes que le hemos planteado para que traigan en la propuesta que tenemos ahora, cuarto intermedio, para el día martes. Bien, recordanos, ¿de cuánto fue el aumento que ustedes aceptaron en el primer semestre? ¿Y cómo fue? El 7% en marzo, 2,5% en abril, 2% en mayo y 1,5% en junio. Entonces, cuando vos sumas marzo-abril, son 9,5, 9 puntos y medio más o menos, sí, y nosotros tuvimos solo en marzo 8,5 más el 2,5% en abril, que es la inflación que conocemos. Este viernes vamos a conocer la inflación, es decir, sí, mañana creo que conocemos, o el viernes conocemos, sí, la inflación de mayo, y habrá que ver cómo se va reconfigurando el semestre. Por eso decimos, en el primer cuatrimestre perdimos 2 puntos respecto a nuestros aumentos salariales. Bien, contanos un poquito para entender, y para todos aquellos, porque nosotros siempre hablamos de la paritaria, del encuentro y la reunión. Contanos un poquito cómo es la cocina, la intimidad de esa mesa paritaria. Ustedes llegan los alfiles del gobierno, ¿y quién empieza la charla? ¿Quién propone primero? ¿Cómo es ese debate? El gobierno acerca una propuesta, que en este caso es la propuesta que está escrita después en el acta, donde él argumenta por qué y bajo qué perspectiva ofrecen lo que ofrecen, y nosotros hacemos o una contrapropuesta o le hacemos requerimientos, como en este caso te decía yo de los planteos que le hacemos, sí, y vamos a cuarto intermedio para el próximo martes. En el medio, lo que puede haber, que no ha pasado todavía, es alguna mesa técnica que vaya acercando posiciones o no, sí, digamos, pero no es mucho más que eso, es lo que vemos, digamos, no hay ningún otro espacio de ningún otro tipo. Digamos, el gobierno, entiendo que también hace una propuesta, que hace primero correr una propuesta para todos los gremios y evalúa cómo es en términos sectoriales cada uno de los planteos, para después hacer una propuesta que tenga que ver con otra situación. Pero digo, en ese sentido nosotros lo que le venimos planteando son las cosas que venimos relevando por parte de los trabajadores. Claramente nuestro objetivo es no perder respecto a la inflación en términos generales, y en términos particulares es
hay que ir atendiendo las demandas de los sectoriales, los senadores, los supervisores. Y ustedes el los lunes, docentes de un cargo. bien, Gustavo, ustedes el lunes llevaron no sé, un pedido, un porcentaje. El porcentaje es lo que le planteamos de recuperar el primer semestre. Sí. Después, en la discusión, cuando ellos nos ofrecen el 1,2%, sí, nosotros lo que le decimos cómo construyen desde dónde construyen ese porcentaje, porque ni siquiera en las perspectivas que plantea el Banco Central respecto a la inflación, sí, sí, responden a ese número. De hecho, cuando nosotros les acercamos y le decimos, bueno, miren, el Banco Central está diciendo que para el mes de julio la inflación va a ser del 1,9, para el mes de agosto va a ser 1,8, septiembre, octubre, noviembre y diciembre va a ser 1,7. Digamos, si nosotros estuviéramos discutiendo con ese criterio, que es el Banco Central, no estamos diciendo que el Banco Central tenga el dato fino. Ahora, las proyecciones de inflación que puede servirle para la discusión para adelante están muy por encima de lo que está planteando el gobierno de la provincia. Y el tema es cómo esto se resuelve después. Bien. ¿Y cuánto significa ese 1,2% en un sueldo promedio, no sé, de un docente con 5 años o 10 años de antigüedad, etcétera? ¿De qué estamos hablando en plata, por ejemplo? 7.000 pesos. La propuesta son 7.000 pesos de aumento. Bien, o sea, media docena de empanadas. Sí, nosotros le ponemos 2 kilos de pan y media de tortita. Bien. Pero sí, puedes elegir, digamos, 7.000 pesos medio kilo de carne, digamos. Viste que Darín dijo la otra vez que valía 40.000 y salieron todos al cruce y son de nuevo, la docena de empanadas sale 14.000 pesos. O sea, si vos decís que son 7.000, sería media docena de empanadas. Media docena de empanadas, claro. ¿Podés largarme ese título? Sí, ¿Podés largarme ese título? ¿Los docentes, Cornejo ofreció media docena de empanadas? Puede ser un buen título. Nosotros lo habíamos puesto en el pan, habíamos sacado la cuenta de decir 2 kilos de pan y media docena de tortita. No, pero largame ese título vos, largame ese título, decime, Cornejo nos ofreció a los docentes media docena de empanadas. Bueno, Cornejo nos ofreció a los trabajadores de la educación media docena de empanadas el día lunes, para ponerlo en la discusión de las empanadas. ¿Qué titulazo? Que está de moda discutirlo alrededor de las empanadas. De lo que vale si la docena de empanadas saliera 14.000 pesos. Claro. Escuchame, Gustavo, ¿y cómo sigue el plan de lucha? Nosotros seguramente tendremos plenario a fin de junio, porque ustedes saben que el día 4 empieza el receso, el 4 de julio empieza el receso, y nada, ahora tendremos que discutir en las escuelas, que están dispuestas las escuelas a avanzar si hay un plan de lucha o a discutir en el marco de la paritaria algunas otras condiciones, pero seguramente estaremos en el medio construyendo debate en las escuelas, con participación de los delegados y demás, en los plenarios departamentales, para después un plenario provincial que vaya discutiendo y avanzando alrededor de la propuesta que vaya viendo por parte del gobierno, o construyendo un plan de lucha, como ya se ha hecho. Siempre, viste, como los inicios son momentos de tensión, en algún momento en la provincia de Mendoza el conflicto empezó después del receso invernal, y esto puede pasar, digamos, no descartamos que esto sea así, y que, digamos, si el gobierno no mejora la propuesta, no le agrega condiciones para que podamos avanzar en lo sectorial, va a ser difícil que una propuesta de este tipo pueda ser debatida en la escuela sin que vaya a un plan de lucha.